Amados, si el todo del hombre es seguir a Dios y guardar sus mandamientos, ¿por qué somos tan inquietos, no? ¿Por qué nos gusta investigar? ¿Por qué no nos conformamos con solamente la vista natural, verdad? Y estuvimos buscando el hombre las partículas más pequeñas hasta han llegado a descubrir los átomos, ¿verdad? Somos bien curiosos como seres humanos, ¿sí o no? Y si nosotros no tenemos una óptica correcta, una visión correcta sobre lo que es el todo, vamos a tener vidas muy reducidas, no en tiempo, sino en visión. Porque la palabra de Dios nos enseña, amén, que Dios es todo, amén. Pero nos enseña también la palabra de Dios que todo lo que está debajo del cielo es vanidad. Dice el salmista: he visto este mal en la vida, es vivir muchos años es vanidad. Vivir pocos años pues es vanidad, ¿no? Tener riquezas, ¿qué es? Vanidad. Yo por eso decía, amados, cuando estaba en la escuela, si con el 6 paso, lo demás es vanidad, ¿no? Todo es vanidad. Dice la palabra de Dios que incluso aquel que busca horas a Dios termina siendo al fin vanidad. Y entonces, ¿qué sentido tiene? ¿No? Todo es vanidad, todo es malo. El que está 20 horas metidos en oración termina siendo vanidad, sí. Pero todo depende de la visión que el hombre lo haga. Si el hombre busca a Dios para demostrar que tiene más comunión con Dios, amados hermanos, no solamente es vanidad, es arrogancia, es altivez, es soberbia. Yo me acuerdo que había estado con varios pastores en diferentes partes de la República, y una vez estuve con una gran congregación de pastores. Yo estaba joven, todavía no era pastor, y entonces uno decía: nosotros hemos ayunado 3 días. Y otro hermano: no, nosotros hemos ayunado 5 días. Y no salió como el chiste, ¿verdad? El mexicano. No, yo ayuné más de 40 días, más que Jesús ayuné. Y, amados, eso termina siendo vanidad. ¿Para qué ayunar? ¿Para qué orar? ¿Para qué leer la palabra? Si no tienes la visión correcta. De eso se trata este estudio. Yo no me conformo con amar a Dios de lejos. Yo no sé si tú te conformes con eso, pero yo no me conformo, amados hermanos, con solamente sentir la presencia de Dios. Yo quiero tocarle. Yo no me conformo, amados hermanos, con que solamente me hable. Quiero ver sus ojos. Yo no puedo amar a Dios de lejos. Yo sé que su Espíritu Santo está aquí y es como si fuera Él, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que vemos como espejo. Pero llegará el día que veremos cara a cara. Yo espero ese día. Yo no sé tú, pero yo no me conformo con amar a Dios de lejos. Yo no entiendo todavía mucho ese concepto. Lo he venido trabajando y peleándome con Dios, orando con Dios, y le digo: Señor, yo no me conformo con amarte de lejos. Yo no me conformo con orar y sentirte. Yo quiero tocarte, yo quiero verte, yo quiero estar al lado tuyo. Por una simple razón. Si tú y yo no podemos alcanzar a traspasar nuestro entendimiento al siglo venidero, si nosotros no podemos traspasar nuestra mente y pensar en las cosas eternas, siempre nos quedaremos con las cosas visibles, y las cosas visibles perecen. Las cosas visibles se acaban. No podemos solamente pensar en lo que será el día de mañana. Amados, ¿cuántos ya saben qué va a pasar el día de mañana?
aún esas cosas invisibles, y será eterno hasta que llegue el día de mañana, ¿sí o no? Y ya cuando se meta el sol hoy y salga el sol para el día de mañana, entonces el día de mañana será visible y perecerá, ¿o no? Se acabará ese día. Pero cuando yo te estoy diciendo descúbrelo todo, yo lo que te quiero enseñar, amado hermano, el día de hoy es que aprendas a buscar a Dios y aprendas a ver a Dios con toda su magnificencia. Que no solamente veas pequeños aspectos de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es sanador? Y solamente es eso. ¿Cuántos saben que Dios provee? Y solamente es eso, Dios, ¿acaso? Y cuando vemos las características de Dios, en donde entra su eternidad, como Dios es glorioso, ¿cuántos alcanzan a entender su gloria? O cuando vemos que Dios es amor, que también es una porción eterna de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos entienden el amor de Dios? O alcanzamos a entender, o nos preocupamos por entender el amor de Dios. O cuando decimos que Dios es todopoderoso y se nos viene un pequeño problema, sentimos que Dios nos ha abandonado. Cuando Dios es todopoderoso, es que no entendemos la eternidad de Dios. Dios es eterno. Y yo te he enseñado, amado, que no solamente veas la eternidad como casi todos lo ven. Cuando hablo de eternidad, ¿en qué pensamos? En el futuro, ¿verdad? En que no se acaban las cosas. Pero ¿cuántos mandé? Que son eternas, ¿verdad? Pero la eternidad no solamente es, amado hermano, lo por venir. También tienes que entender la eternidad en tiempo pasado. Y tienes que entender la eternidad en presente y entender la eternidad en tiempo futuro. Porque Dios es eterno y la eternidad se tiene que entender en el pasado, en el presente y en el futuro. Amén o no amén. No solamente el futuro, porque dice que en Dios están todas las cosas. El tiempo mismo está en Dios. No tiene principio ni fin, amados. Tu Dios no tiene ni principio ni fin. Entonces tienes que aprender a entender la eternidad en pasado, en presente y en futuro. Amén. Cierra tus ojos. Señor Jesús, esta es tu palabra. Yo la recibo, yo la concibo y va a dar a luz a mi vida el fruto de gloria que tú quieres que yo dé. Señor, te alabo. Dame un corazón entendido. Quita toda distracción. Dame una mente dispuesta a aprender y entender tu palabra. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu me ayude. Por Cristo Jesús. Amén. La siguiente diapositiva. Colosenses capítulo 1, versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer que las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La que sigue, por favor. A quien anunciamos amonestando a todo hombre, y escucha esto, y enseñando a todo hombre en qué, gloria a Dios, y enseñando. Esto fue lo que despertó mi inquietud. Este versículo, estando en comunión con Dios, yo le decía a mi esposa, ya tengo los versículos, pero no entiendo, no alcanzo a bajar porque esto es muy profundo. Dice que enseñamos a los hombres en toda sabiduría. Aquí podemos decir de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Pero no, amados, en todas las, veían en la mañana, ¿en qué áreas? ¿Verdad? En todas las áreas en donde la palabra de Dios se tiene que aplicar, en lo visible y en lo invisible. Dice, enseñad todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, ¿a quién?
La sabiduría va a producir conocimiento, el conocimiento, inteligencia. Amén. Y cuando tú enseñas en todo tipo de sabiduría, dice que vas a poder presentar a todo hombre en Cristo Jesús perfecto delante de Él. Y yo les decía, Job nació perfecto. Nació como un niño, ¿sí o no? Sin experiencia, con el conocimiento nato solamente. Llorar, pedir de comer, dormir, ¿verdad? Pero Job se fue perfeccionando, dice la palabra de Dios, hasta el punto que Dios le declaró hombre perfecto. Amén. La pregunta es que si Job pudo llegar a ser perfecto, tú y yo podremos llegar a ser presentados perfectos, Cristo. Si podremos llegar a que Jesucristo nos encuentre perfectos, no justificados, no santificados, sino perfeccionados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Amén. Es cierto que hemos sido bien malvados, pero la justificación de Dios, la justicia de Dios operó en nuestras vidas, que el pago de tus pecados ya se hizo. De mis pecados ya se hizo el pago. Ya nadie puede acusarte porque ya tus pecados ya fueron pagados. Ya aquí no hay de que hay que injusto porque yo hice esa maldad y ya Dios me perdonó. No, yo necesito que mi castigo, ¿no? A veces creo, no, yo necesito ser, no, hermano, es que tu castigo ya lo recibió Jesús. El pago de tus pecados ya fue dado. Ya no hay más que hacer, ya se dio. Amén. Pero ahora viene el punto donde nosotros tenemos que buscar la perfección en Jesús, en toda sabiduría a través del conocimiento en Cristo. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Yo quiero no verme altivo, te lo digo con mucha humildad, ¿verdad? Pero lo que es bonito es bonito, ¿no? No, te lo digo con mucha humildad, amado, pero hay hermanos que pueden estar, han visto eso. Pero sin yo saber psicología, he dado pláticas a psicólogos. Yo sin saber mercadotecnia, ni cómo administrar un restaurante, he dado pláticas para cómo administrar un restaurante. He hablado de medicina, aunque sé un poco, he hablado cosas más profundas que yo no conozco de medicina. Y yo me preguntaba, o lo que no sé me lo invento, ¿verdad? Soy de aquellos del que no se lo sabe lo inventan. Y me preocupé y empecé a investigar. A ver, ¿yo por qué digo que esto es así? Y empecé a investigar, amados, y me metí en el libro de psicología y veía que las cosas eran como ellos lo habían definido. ¿Y por qué las cosas son así en la mercadotecnia? Y me metí a estudiar en algunos libros, a investigar en el internet, de dónde yo saqué esos conceptos. Y lo mismo me pasó en el derecho. Y entonces entendí que si yo estoy sirviendo al actor y consumador de todas las cosas, ¿Él acaso a través de su Espíritu no nos dice que Él nos revelaría todo? Todo. Pero si yo me la creo, amados, le quitaría toda autoridad o toda logro, toda honra a aquel que estudió esa materia. Y entonces sería injusto. Pero cuando yo empiezo a buscar de Dios en alguna área, llegan y me dicen: pastor, ¿qué puedo hacer en este problema? Fíjese que tengo un hijo. Y entonces me tengo que meter a las áreas de psicología, a las áreas del comportamiento social, humano,
y qué espera la sociedad de ti y qué espera Dios de ti. Amén. Pero tú sabes lo que significa eso, amado. ¿Cuántos años de estudio significa dar un buen consejo sabiendo qué espera la sociedad de ti y qué espera Dios de ti? ¿Sabes qué significa eso? ¿Cuántos años para ser psicólogo? 5 años. ¿No? ¿Cuántos años para ser licenciado en mercadotecnia o algo así? 5 años. ¿Cuántos años para que tú puedas dar un consejo? ¿Cuántos años crees que se necesite para estudiar la Biblia en su totalidad? Digamos, vamos a darles el privilegio de 5 años. 5 años. ¿No? Y eso para un solo momento, cuando yo llevo sirviendo a Dios de pastor como 7 años. Es que en Dios están los tiempos. En Dios está toda sabiduría. No por eso, no porque yo diga que en Dios está toda la sabiduría, yo voy a quitarle valor en las materias de la gente que se prepara para ello, ¿no? Gloria a Dios por la gente que se prepara, que le entreguen sus coronas y la gloria a Dios por lo que hacen y que lo sigan haciendo. Pero cuando no los tienes a la mano, ¿verdad? Y alguien te está demandando un consejo de parte de Dios sobre su vida, sobre su negocio, sobre su casa, sobre tantas cosas que existen en la vida, ¿qué haces? ¿Qué puedes esperar? ¿Qué esperan de ti? Esperan un consejo de parte de Dios, y de esto se trata este día. Descúbrelo todo. Tú puedes descubrir todo, todo. En cualquier área de ciencia puedes descubrir todo, 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 todo lo que es todo. En cualquier circunstancia, amado hermano, siempre y cuando tengas el objetivo de llegar a la eternidad y buscando de Dios. Él puede revelarte todo. Ya que si te quieres dedicar en un área, mejor póngase a estudiar, termine una carrera y dedíquese a lo que le gusta. Pero yo estoy diciendo, amado hermano, para la vida, para donde se necesita saber de todo. Si los amados que están aquí, que son padres de familia, que llevan una familia o que han llevado una vida larga, saben que para la vida no solamente necesitas aprender a comer, dormir, llorar, hacer del baño, ¿verdad? Para la vida se necesita saber de todo. En serio. Se te enferma el niño a las 12 de la noche, que es generalmente a las horas que se enferman. No sé por qué los niños no pueden enfermarse a la hora que esté el consultorio del doctor abierto, ¿verdad? Se tienen que enfermar a las 12, a las 10 de la noche, a las 3 de la mañana. Y tienes que hacer de enfermero, de médico, de todo, ¿sí o no? Y te dicen que la experiencia, ¿no? Que lo que te enseñó tu mamá, que ponle un ajo abajo de las orejas al niño. Bueno, hacen tanta cosa. Pero cuando tú tienes un corazón apegado a Dios, y si tu hijo se pone enfermo, y tú eres una persona, amado, que eres prudente, ¿verdad? Que no vas a dejar, no, vamos a orar y que se le quite. No, amados hermanos, la oración es porque no tienes otra opción que hacer. Si vas a orar por tu hijo por enfermedad, no sea cruel, hermano. Primero llévelo al doctor. Pero si no hay nada más que hacer humanamente, porque no, Dios no te ha permitido tener las posibilidades o los recursos para hacerlo, y te metes en oración y te metes a buscar de Dios y empiezas a preguntarle, el Señor empieza a revelar, y antes de lo que te das cuenta el niño ya está sano. Cuando yo he tenido problemas dentro de la iglesia, el único lugar donde he conseguido la victoria
ha sido en oración y en búsqueda de Dios. Cuando una persona empezó a portarse raro, todos decían, es que te va a hacer esto. Sí, ya lo sabemos. Es evidente a dónde apunta la actitud de esta persona. Pero ¿qué tienes que hacer? Imagínate una persona que te dicen en el trabajo, esa persona quiere que te corran, quiere tu puesto y tú eres un puesto más alto que él. ¿Puedes ir y correrlo nada más porque te dijeron que quiere tu puesto? No puede ser. Porque así parece cuando me dan consejos. Oye, es que te quiere hacer esto, córrelo. No se puede. Hay que dejar que Dios haga que las cosas se presionen a tal punto que tenga que salir la verdad. Y que tenga no solamente que salir la verdad, amados, sino que se tiene que accionar la intención de la persona. ¿Dónde podemos descubrir eso? De eso se trata esto. ¿Cómo puedes descubrir? Te hablan por teléfono y te dicen que una güera está sonsacando a tu marido, ¿va? O hablas, es que una güera te lo está sonsacando. ¿En dónde puedes como mujer o como varón encontrar la verdad de ese problema, descubrir el problema? En la presencia de Dios, en donde está la luz, en donde esa luz alumbre. ¿Y sabes por qué a veces no encontramos la solución a los problemas? ¿Por qué a veces no Dios nos quiere revelar las cosas? Porque no apuntamos a la eternidad, sino apuntamos a lo terrenal. No sé si me estoy dando a entender. Ya sigue, por favor. El principio del cuerpo de Cristo es presentar perfecto a todo hombre. ¿Y cómo lo vamos a hacer si todos los hombres tienen diferentes propósitos de vida delante de Dios? Algunos serán médicos, algunos licenciados, algunos ejercerán un oficio, ¿verdad? Algunos trabajarán en la casa de bolsa. No sé. Pero para cada uno Dios tiene que llevarlo perfecto. En cada pensamiento, en cada actitud, Dios le ha dotado a los siervos de Dios de toda sabiduría para enseñar y poderlos presentar perfectos delante de Dios. Amén. Sí. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas, las que hay ¿dónde? En los cielos, y las que hay en la tierra, las que son visibles y las que son invisibles. Amén. Sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es lo que sigue. Lo que sigue, por favor. Y todas las cosas por medio de Él subsisten. Amén. Dice la palabra de Dios que todo lo que existe fue creado por Él. Si lo crees o no lo crees. Todo lo que existe, sea visible o invisible, sea un dominio, sea un principio, lo que sea, fue creado por Él. ¿En dónde crees que están las respuestas de todo? Las personas que han aportado más a la ciencia en materia física, en materia médica, donde tú quieras, ¿en quién crees que creían? Einstein creía en Dios. Y todo lo que revolucionó, cambió la manera de ver la física. Todo. Adivinen quién fue pastor presbiteriano. Un tal Carlos
Charles Darwin fue pastor presbiteriano. ¿Sí sabías eso? Y que se le murió su esposa y que se hizo bioquímico después de ello. ¿No sabían eso? Wow, ¿no? Y Charles Darwin jamás dijo que descendimos del mono. Nunca lo dijo. Nunca. Él llegó a unas islas, ¿cómo se llaman estas islas? Galápagos. Y vio que había animales pequeños iguales a animales grandes. Y animales que se habían adaptado. Y él dijo que él creía en la selección natural. Cómo la naturaleza iba cambiando, mutando, ¿verdad? Se iba adaptando a las diferentes inclemencias del tiempo, al estado del ecosistema. Cómo se iba adaptando por naturaleza. Llevó esos escritos y se levantó una corriente ideológica llamada darwinismo, pero más por política. Y ahí fue donde dijeron que descendimos del chango. Y Darwin, no, espérate, yo no he dicho eso. Pero como lo que es fama tiene más peso de lo que es verdad, ¿verdad? Dijeron que veníamos del chango, pero jamás lo dijo. Él sacó un libro que se llama Selección Natural. Fue todo lo que hizo, que trajo una revolución a nivel biología. Leonardo da Vinci, un gran inventor. Amados, cuando la medicina, no sé si tú sabías esto, cuando la medicina estaba en aquellos entonces con Da Vinci, era pecado, era imposible que se abriera un cuerpo humano para investigar la anatomía. Entonces, de este lado corre una arteria, hace esto la aorta y baja del corazón aquí, y es una arteria grande. Al sonar, ponen aquí el estetoscopio y se escucha del lado derecho. Y es un sonido fuerte, más que donde debe de estar, porque lo cubren los huesos y los músculos y no permiten esa acústica. Entonces el sonido, uno de los sonidos fuertes del corazón está del lado derecho. Examinaban los médicos de antes y se murió la persona. Vamos a investigar por qué se murió. Lo abrían y ya sé por qué se murió. Porque se le cambió el corazón del lado derecho al lado izquierdo. ¿En serio? Esas eran las autopsias de antes. Lo abrían y al abrirlos veían, ay, se murió, se le cambió el corazón de lado. Lo que hizo este hombre fue hacer exploraciones humanas en vivo. Y descubrió, ¿verdad?, que el corazón realmente estaba del lado izquierdo y no del lado derecho, como pensaba. ¿Y a quién crees que más servía ese hombre? Era gente que Dios ha puesto y que les ha dado la habilidad de descubrir. ¿En dónde se pierde el concepto de descubrir? Cuando quieres ver lo terrenal. Cuando lo haces por lo terrenal y no pensando en lo eterno. Porque entonces hay gente que ve esos estudios, no existe Dios. Porque mira, a ver, demuéstramelo. Y empiezan a sacar sus ideologías y dicen que Dios no existe, ¿verdad? Que fue un invento del hombre, pero no se dan cuenta que aquellos hombres que llegan a esas conclusiones es porque buscan lo terrenal y no lo eterno. Cuando tú empiezas a buscar lo eterno, te das cuenta que Dios es más real que tú mismo. De eso se trata esto. ¿Quieres descubrir? ¿Quieres conocer los secretos de Dios? ¿Quieres conocer la intimidad de Dios? ¿O quieres seguir buscando a Dios de lejos? Amar a Dios de lejos. Tú no puedes
es tener una comunión íntima con Dios, una comunión de secreto, amén, con Dios, pensando en lo terrenal. Que lo terrenal perece y tu Dios no. Y a veces nos enfocamos más en lo terrenal que en lo que es eterno. Lo que realmente te va a servir son las cosas eternas. Lo que realmente te va a servir es lo eterno. Amén, amén. Aprender a descubrir depende de tu fe y de la visión que tengas sobre de ella. ¿Quieres descubrir cosas? Va a depender de tu fe. Amén. Y va a depender, amado, de la visión que tengas de tu fe. Tú puedes descubrir cosas terrenales y Dios lo ha mostrado. La mejor obra arquitectónica que existe en el mundo y que ninguna persona puede poner sus manos en este tipo de obra es el cuerpo humano. Dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y no hay hechura arquitectónica más gloriosa, más impresionante, ¿verdad?, que la forma en la que Dios traslada tu espíritu y tu alma en esta vida. No existe. Los científicos en robótica quieren imitar, pero no existen los materiales. No han inventado, aunque ya existe la nanotecnología, que son tecnología súper, hiper, mega pequeña. Aún teniendo eso, no han descubierto la forma de crear un cuerpo artificial. No pueden. No lo han hecho. Ni podrán. No son Dios. Hicieron una clonación, pero dependieron de lo que ya vivía. ¿Sí? Ellos no pueden formar vida de la nada. Solo Dios. Dios le dio diseños de hacer un barco a sus siervos, la arca de Noé, de hacer una iglesia movible con el tabernáculo de Moisés. Hizo una construcción a nivel armamentista en nosotros, que a través de las armas espirituales, que son más poderosas que las físicas. ¿Cuántos testimonios han escuchado que y me dispararon y la pistola no pudo tirar? Pero amados, cuando el Señor le quiere quitar la vida a alguien, nada más lo apaga, se acabó. La mejor arma. ¿Qué pasó cuando hubo una guerra y el pueblo de Israel estuvo orando y ayunando y vino la guerra? Dice la palabra de Dios que los ángeles de Dios fueron y apagaron a todo el ejército. Y cuando llegaron todos estaban muertos. Otra arma psicológica que usó Dios, que vinieron ángeles y confundió al ejército y entre ellos se mataron. ¿Te imaginas tener esa autoridad y poder a nivel humano? Ni las mejores armas hacen eso. Ni las armas químicas lo hacen. ¿Sí o no? Pero cuando estás en Dios, decía Pablo, pero el poder que hay en Dios actúa en mí para presentarte perfecto, para las cosas que son eternas. Imagínate el mejor carro o la mejor forma de trasladarte. Pregúntenle al evangelista Felipe, que el ángel lo trasladó de un lado a otro sin... Ese es el Dios que servimos.
Una ocasión yo estaba en la ciudad de Michoacán y me hablaron por teléfono: pastor, ¿puede venir a orar por mi abuelito que está muy enfermo? Hice 1 hora de Marabatío, Michoacán, al Estado de México. Y todavía el hermano que iba conmigo venía muy cansado y me dijo: maneja tú. Y creo no traía ni mis lentes. Y entonces iba a baja velocidad, 80 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora. Y a esa velocidad, a un camino que haces 4 horas. Yo hice 1 hora. ¿Cómo? No sé. Yo solamente que sé que llegué en 1 hora de donde estaba hasta donde me solicitaron. Porque andábamos buscando las cosas que son eternas. Esa familia, acabo de tener noticias de ellos hace como un mes. Me dijeron, con unos hermanos de allá del lago, dijeron: pastor, lo manda a saludar tal persona. Y yo: ay, ¿quién es ese? No, es una persona que vende esto y vende pollo y está con su esposa y tienen 2 hijos. Ah, ya sé quiénes son. Y cómo Dios se ha ido glorificando. La primera vez que fui a orar, creo, al taller de la hermana Marina, yo estaba en la estación de Normal y tenía que llegar a la estación de... ¿dónde nos citó? De Bellas Artes. Hice una estación de camino nada más. De repente, yo estoy en Bellas Artes. Oye, ¿qué no me faltaban? Hasta yo me sorprendía. Decía: o vengo mal, o ando ausente. Pero en el mismo tiempo, cuando yo abordé, habían pasado solamente 5 minutos. Dios me ha trasladado. Gloria a Dios. Y quieres descubrir más en Dios, lo puedes hacer. Siempre y cuando tengas la óptica correcta, la visión correcta. ¿Quieres descubrir? Que sea para las cosas que son eternas. Ese es el único requisito, amado. ¿Quieres descubrir algo? Busca lo eterno. Y entonces lo vas a encontrar. Cuán precioso, Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Ya empezaste a buscar lo que está oculto bajo la luz de Jesucristo. Y empezaste a buscar, porque mira, amado hermano, tú lo único que conoces que murió por ti, resucitó y está a la diestra del Padre. Se acabó, ¿no? Pero si tú supieras cuántas cosas hay, cuántas cosas existen dentro de la luz del Evangelio, cuántas cosas puedes encontrar de ti mismo bajo la luz de Dios, y están tan a la vista, amados, y tú no los has visto porque tú andas buscando en lo que es oscuro. Andas buscando la vida en lo oculto. Andas buscando la vida en la oscuridad. Dice la palabra de Dios que nos llamó de sus tinieblas a su luz admirable. Tú andas buscando la verdad en la oscuridad, amado, cuando está la luz ahí y no ves nada. La vida tiene muchas facetas. Dice Eclesiastés, una parte muy interesante que dice: generar riquezas, incluso eso es vanidad, porque no sabes quién es el que se las va a echar encima. Uno las cosecha y otro se los come, ¿no? Y si no, pregúntale a tus hijos qué hacen con lo que tú trabajas. ¿Sí o no? Se lo comen ellos. Y es una bendición dar. Cuando piensas en lo eterno, es una bendición dar. Cuando piensas en lo terrenal, ¿cómo? Duele. No te va a alcanzar para esto, para el otro, para aquello. Pero cuando tú piensas en las cosas que son eternas,
Yo no voy a hablar de diezmos, pero fíjate esto que he aprendido. Dios no se fija en la cantidad que das, sino con cuánto te quedas. ¿Se acuerdan de la viuda? Una viuda que vino un rico, ¿verdad? Y dio mucho dinero, mucho oro. Y vino una mujer viuda, anciana, que dio lo único que tenía, 2 blancas, que hicieron la conversión y es igual a 25 centavos de dólar actual. Y le pregunta a Jesús, ¿quién dio más? Fíjate, Dios se fija con cuánto te quedas más que con cuánto diste. Amén o no amén. No estoy hablando de diezmos, de ofrendas, hermanos, gloria a Dios. Sigue, por favor. Apuntemos a lo que permanece para siempre. Que tu óptica sea lo eterno. Que tu óptica sea lo eterno, amén. Voy más rápido. 2 Corintios 4:16. Por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Tienes que poner tu óptica en las cosas que no se ven. Y fíjate cómo empieza, dice, vamos a tener tribulaciones. ¿Cuántos pueden ver su problema? Si puedes verlo, no lo puedes ver. Porque si no lo puedes ver, amado, es eterno. Si no puedes ver cuál es tu problema, entonces tu problema será eterno. Pero si tú puedes ver tu problema, sabes que es temporal y se va a acabar. Y con esa certeza y con esa confianza en la vida, sabes que todo estará bien. Cuando sabes esto, cuando sabes que si ves el problema, es que el problema se va a acabar. Y cada problema que yo tengo, amado hermano, estoy como la fresca mañana. Estoy bien tranquilo. Porque he entendido que si puedo ver el problema, se va a acabar. Es temporal. Y va a producir en mí un más excelente peso de gloria. Si tengo que perder, pierdo. Porque sé hacia dónde estoy apuntando. Sé las cosas que son eternas. He recibido más de las cosas que no se ven que de las cosas que se ven. Y tú también, pero no te has dado cuenta. ¿Cuánto te da tu trabajo? ¿Y te ofreció salvación y vida eterna? No. Pero lo que tú no viste, sí te ofreció salvación y vida eterna. Cuando pones tu mira en las cosas que son eternas, las cosas visibles solamente son un trámite. Solamente tendrás que vivirlas y pasarán. Se acaban los problemas, amados. Dile a tu hermano de al lado, tu problema ya lo viste, se va a acabar. Ten confianza. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? ¿Lo has visto o no lo has visto? A veces yo decía, ¿por qué nos va como nos va, Señor? Teníamos una casa y nos pidieron esa casa. Y yo le decía, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Amados, gracias a Dios que me pidieron la casa. No sabes qué feliz soy el día de hoy.
Porque lo que se convirtió en un problema ha sido para gloria de mi vida. A veces la gente piensa que es muy dura contigo, y quizás sí. Te puede abandonar tu mamá y tu papá, ¿qué crees? Tus amigos te pueden abandonar, tu pareja. Todos, ¿verdad, Raúl? Todos. Pero el que no ves es el que siempre permanece contigo. Tienes, amado hermano, que entender. ¿Quieres descubrir las cosas? ¿Quieres descubrir lo que es secreto en ti? Apunta en las cosas que no se ven. Apunta a lo eterno. Y empieza a buscar apuntando en lo que es eterno. ¿Quieres mejorarte como persona? ¿Cuántos quieren ser una persona cada vez mejor? Déjate de preocupar por lo que piensan los demás. Y ponte a preocupar de lo que piensa Dios de ti. Eso que te preocupe. Señor, ¿qué pensarás de mí? ¿Cuántos pueden ser valientes el día de hoy, ponerse de pie y orar conmigo y decirle: Señor, júzgame conforme a tu justicia? Aleluya. Pésame con tu mano, conforme tú y mi integridad, pésame tú. Esas palabras las dijo David. Señor, pésame conforme a tu justicia. Y si hay pecado en mí, pésame con tu mano. Amén, amén. Han sido las mejores palabras que ha dicho David en su vida. Porque entonces fue cuando se presentó el profeta Naamán. Oh, estimado David, ¿tú qué harías con un hombre que tiene una ovejita, que es como su hija y la ama mucho, y llega un hombre que tiene muchas ovejas y se la quita nomás porque le gustó esa? Y se para David: ¿qué tal hombre, qué tal hizo que muera? David, ven, te lo voy a enseñar. Sacó su espejito, mira, aquí está. Oh, Señor, pobre de mí, no te preocupes, no vas a morir, Dios te ha perdonado, pero oye, ubícate. No te hagas el santo cuando sabes lo que hay en ti. Eso es lo que piensa Dios de ti. No lo que piensa la gente de ti. Nunca la vas a tener contenta, amados. A nadie vas a tener contento. Que porque diste, que porque diste. Que porque no diste, que porque no diste. Que porque te cortaste, que porque te lo cortaste. Que porque no te lo cortaste, que porque no te lo cortaste. ¿Sí o no? Ah, amados, pero cuando a ti te interesa lo que piensa Dios de ti, estás apuntando a lo eterno y tienes que descubrir eso. Lo primero que tienes que aprender a descubrir: Señor, ¿quién soy delante de ti? ¿Cómo está mi vida delante de tu presencia? Porque bien escrito está, la palabra de Dios es clara y dice: Señor, ¿quién entrará delante de tu presencia? ¿Y quiénes permanecerán contigo? Y empieza a contestar: el de corazón puro, limpio de manos, sin vanidades. Ese es el que va a entrar. ¿Cuántos dicen amén en cada una? Corazón puro. Gloria a Dios. Que sigue, que se acabó. Los secretos de Dios y los secretos del hombre. De esto se trata todo. Yo quiero conocer los secretos más profundos de Dios. ¿Cuántos sabían que no solamente hay seres de maldad que han caído, aparte de Satanás? Que hubo otras caídas antes de Satanás.
Bueno, cuando te pongas a buscar los secretos de Dios lo vas a aprender. Y que hubo una creación preadánica. Gloria a Dios. Pero mira esto, amado. Este texto me gusta mucho. Hebreos capítulo 4, versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de su obra, como Dios reposó de la suya. ¿Cuántos quieren tener un descanso en Dios? Primero póngase a trabajar. Bueno, lo que dice ahí, Dios reposó, pero de su obra. Amén. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Sigue, por favor. Escucha esto. ¿Cuál es el reposo y cuál es el trabajo? Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate, cuando yo descubrí en mi vida una traición en contra del cuerpo de Cristo, ¿sabes quién fue el que me la demostró? La palabra. Empecé a ver la actitud y lo que hacía. Dije, a ver, Señor, ¿quiénes son las personas que hacen eso? Y cada vez que yo buscaba algo, la palabra de Dios me demostraba una actitud, una acción, un propósito, el por qué se estaba moviendo así. Incluso me dijo el Señor, y además el diablo es tonto, hijo. Porque si lo hiciera así, te tira. Así me dijo el Señor. Si hubiera hecho esto, y hubiera hecho esto, y hubiera hecho esto, y esto te tira. Pero mira qué tan confundido está ahí. Y mira, hizo esto. Mira lo que va a pasar. Solamente di, me dijo el Señor, estas 3 palabras. Y cuando vino la junta dije las 3 palabras y explotó una bomba. Todo eso, ¿sabes cuánto tiempo nos costó a 2 hermanos? A un hermano y a mí, 2 meses de oración, 2 meses de búsqueda. Y empezamos a orar, no, mira, vamos a exhortar. Y empezamos a exhortar, y brother, es que no va a pasar nada, pero lo tenemos que hacer, es trámite, Yadiel. Y empezamos y me metía más en oración, y me metía más a buscar, Señor, ¿qué está pasando? Tu palabra muestra todo. ¿Y qué creen? Sí lo hace. La palabra de Dios muestra todo, todo. Pero dice el Señor que si tú quieres entrar a este reposo, en la anterior, por favor, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Para entrar en ese reposo, tienes que comprobar que la palabra de Dios es viva, es eficaz y cortante como una espada, que penetra hasta entrar al alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Podrás poner tu vida aquí, la palabra de Dios aquí, y ver cómo te juzga la palabra. ¿Querrás hacerlo? Si lo haces, vas a descubrir las verdaderas intenciones de tu corazón. Incluso sabrás pensamientos. La palabra de Dios, si tú pudieses poner la palabra sobre la vida del hermano Luis, sabrás sus pensamientos y hacia dónde se dirige. Conforme la palabra de Dios. Lo puedes llamar palabromancia si quieres. Bibliomancia.
¿Sí sabes cuál es la bibliomancia, va? ¿No? Son aquellos que dicen, Señor, ¿qué tienes para mí este día? Y donde abras la Biblia te pones a leer. No, hermanos, eso no es así. Y no hay cosa creada. Fíjate, esto es lo que más me interesó de esto. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada que no pueda ser manifestada en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada oculto, amados. Delante de Dios no hay nada oculto, por eso hay que descubrirlo todo. Y si tú quieres saberlo también, pregúntale a Dios, que Él te lo va a decir. Pero buscando lo eterno, amado, no quieras, no, vamos a ver, ay, cómo me acuerdo de eso, hermano, eso fue verdad. Se levantó un hermano y empezó a decir, Dios me puede revelar los números de la lotería. Yo, gloria a Dios. El día de hoy el hermano no se ha ganado nada. No sé si la ha jugado. Creo que sí, pero no. Andaban los cables chuecos. Los 4 los veía como 9, bueno, no sé. Pero ¿para qué? Vamos, ¿para qué te quieres ganar la lotería? Es como el chiste, amados. Papá, si nos ganamos la lotería, yate, champán y 3 modelos, hijo. Y si no, papá, el depa con tu mamá y tú, una cerveza y el fútbol, hijo. Si me di a entender con esto. Amados, busca las cosas que son eternas. Si Dios no te ha dado el dinero que tú le pides, uno es o porque no has trabajado, y otra opción, amados, porque si te lo da te pierdes. Conoce tu corazón y conoce de lo que eres capaz. Quizá tú no lo has descubierto porque no te has puesto a la luz de Dios, pero arrímate a la luz de Dios. Ponte bajo sus alas y guárdate en su luz y te vas a dar cuenta quién eres tú y de lo que eres capaz de hacer. Amén o no amén. Eso es descubrir. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quieres conocer los secretos del hombre? En la palabra. ¿Quieres conocer los secretos de Dios? En su Espíritu, en el Espíritu Santo, que aún discierne lo profundo de Dios. Ahí vas a encontrar todo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios no te dio el espíritu del mundo, de lo terrenal, amado. Deja de andar buscando eso. Ponte a buscar lo eterno. Lo terrenal solamente es un trámite, amados. Solamente será la forma en la que Dios pruebe tu corazón, en la que Dios pruebe tus pensamientos. El mundo para eso sirve, pero que no seas parte de él. No lo que piensa el mundo, no lo que piensa la gente de ti. Para mí es sorprendente. Estuve hablando con una persona de 90 años y me dice: tú tienes que enseñar esto en la palabra. Yo conozco desde pequeño a esa persona y me empezó a dar consejos, amado, y consejos que sí son reales, que son de parte de Dios,
No, mira, tú cuando hagas esto, hazlo así. No, no, pues sí. Ni cuando, no, no, tienes toda la razón. Y por dentro, ¿cómo no sabías esto cuando tenías 40 años, amigo? A tus 90 años, ya que no puedes moverte, que no puedes salir, que no puedes actuar. No, ya lo sabes. Y lo que tenías que saber en toda la fuerza de tu juventud, no lo sabes. Eso es lo que hace el mundo contigo. El mundo, entre más pienses en él, más tiempo pierdes en Dios. Y entre más pienses en Dios, más te acercas a lo eterno. Una vida preparada para lo que es eterno. Eso es lo que tienes que generar en ti. Tienes que descubrir todo lo que te prepare para la eternidad. Amados, esta vida somos peregrinos, dice Pablo. Somos peregrinos únicamente. Dios te va a mover en los lugares donde tengas que estar para aprender de Él. Vamos a pedirle a Dios que te aleje, como dice los salmos, de todo hombre malvado y perverso. Pero cada vez que tú te acerques más a la luz de Dios, vas a estar más expuesto, porque la gente va a ver más de ti. Tienes que estar dispuesto. Yo me acuerdo cuando predicaba y solamente grabábamos las predicaciones en audio. Y me empecé a preocupar. Dije, tengo que tener cuidado con lo que digo, con los testimonios que pueda dar, porque cada vez me expongo más. Y ahora que sacamos los videos de predicaciones, pues estamos más expuestos. ¿Tú serás capaz de vivir un Big Brother en Dios? Estar expuesto, consciente de que estás expuesto las 24 horas al ojo de Dios. Todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que piensas. Porque cuando sabes eso y estás entrenado en eso, que incluso tus pensamientos son como sonido de trompeta delante de Dios. Así esos pensamientos que estás diciendo, ya que se cae el pastor, ya me dio sueño. También ya Dios lo escuchó. Ya Dios lo sabe, hermanos. Que estés consciente de eso. Entonces te estás preparando para lo que es eterno. Tienes que prepararte para lo que es eterno. Un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, un buen amigo, pero sobre todo un buen hijo de Dios. Amén.